Bueno, pues mi nombre es Paco Medina, tengo ya cerca de los 65 de la jubilación, me quedan poco, pero mi historia, digamos, gastronómica de mi pueblo, de Olvera, y en ende del nombre de donde trabajo, de la bodeguita de mi pueblo, ha sido una constante búsqueda y una constante lucha entre intentar dar a los demás algo distinto, siempre respetando a todo lo que hay, e intentar buscar otras historias, otros sabores, otros tapas, otros platos, jugar con otros productos, jugar con otros maridajes a la hora de convertir una cena o un almuerzo o tapear solamente. Y así llevo pues algunos de más de 35 o 37 años en el tema. Está clarísimo que mi vida en la cocina ya se convirtió en pasión cuando empecé a trabajar en esto. No tenía ni puñetera idea en el fregado que me estaba metiendo, y yo creo que si llego a tener una pequeña idea, no sé yo cómo estaríamos ahora. Yo siempre, desde que me puse detrás de la barra, mi objetivo siempre ha sido hacer feliz a los demás con mis platos. ¿Cómo se hace feliz a los demás con tus platos? Pues bueno, intentando hacerlo lo mejor posible, dando el 200%, y cuando terminan el plato mirarle a la cara al cliente o a la cliente y con una simple sonrisa ya te das por satisfecho. Entonces, pues claro, es un examen diario de todo lo que hace, de todo lo que tiene, de todo lo que ven, de todo lo que te dicen, y como digo, aunque parezca reiterativo, es una lucha constante de intentar hacerlo bien y que además que la gente se quede satisfecha. Yo empecé hace ya 30 y tantos años en una bodeguita, que se llama Bodeguita de mi pueblo, igual que se llama esta, y yo creo que con esta ya voy a cerrar la cuadratura del círculo. Hemos estado en la bodeguita, estuvimos en restaurantes con mucho más aforo, y al final yo creo que donde más me gusta moverme y donde más disfruto ha sido en esta última bodeguita. La primera le tengo un cariño especial, pero esta es la que me ha dado, digamos, pues satisfacciones que eran impensables para mí. Yo no he podido estudiar cocina, no he podido ir a ninguna escuela de hostelería, no he podido estar al lado de alguien que me fuese ido enseñando. Entonces yo digo que yo me he ido enseñando pegando cabezazos. Y bueno, pues me he equivocado muchas veces, pero la cuestión de equivocarse no es equivocarse, es cuestión de levantarse y volverse a equivocar. Y así he ido aprendiendo. Soy un consumidor nato de todo lo que sea gastronomía, tanto a nivel de ordenador como a nivel de libro, y lo que me gusta es ir observando y aprendiendo de todo lo que veo. Y eso es lo que intento transmitirle a mis clientes. Claro está, tienes que tener un equipo importante. Yo, gracias a Dios, he tenido siempre muy buena gente al lado mía. Ahora al final está siempre mi mujer, que es la que digamos me guía, y ahora tenemos también a Celia, que es otro bastón importante en el día a día de cómo vamos haciendo la bodeguita de mi pueblo. Estamos felices aquí, porque no negarlo, estamos contentos. Olvera, desde el año 2021, que fue elegida Ciudad del Turismo Rural, ha pegado un cambio desde mi punto de vista espectacular. Nos han dado a conocer, la revista Escapada Rural nos ha dado a conocer lo que antes no nos habían dado a conocer nadie, y estamos en el mapa. Y al estar en el mapa, pues gracias a Dios tenemos un montón de visitas que no teníamos antes, y ya pues de alguna forma hay una interconexión entre la gente que viene, la gente que va, la gente que estamos y la gente que habla del nivel gastronómico que tenemos en Olvera, que es, desde mi punto de vista y sin arrimar el ascua a mi sardina, muy importante, porque estamos en un nivel importante, óptimo. Defendemos una gastronomía de toda la vida, como no sé, pueden decirte las sopas pegadas de espárragos, el solomillo relleno y los productos del aceite de oliva, que en Olvera es una base principal de nuestra comida,
pero luego hay gente que pretende de dar algo más, un servicio en condiciones, una limpieza, y en fin, una alegría a la hora de atender a la gente. Yo creo que en esto se basa todo. Y pienso además que tenemos que hacerlo rematadamente mal para que esta deriva que ha cogido Olvera desde que fue nombrada Ciudad del Turismo Rural en España, pues tenemos que hacerlo, repito, muy mal para que esto no vaya cogiendo, pues bueno, un nacimiento de que la gente conozca a Olvera no solo ya por lo bonita que es, que lo es, sino también por su gastronomía, por su forma de atender a la gente. Aquí en Olvera nos pueden tachar de muchas cosas, pero de la única que no nos pueden tachar es que somos gente muy amable, gente muy humilde y gente que abrazamos a todo el que llega. Y luego a la hora de definirnos gastronómicamente, pues yo me defino como un cocinero tradicional con toques innovadores, pero porque es que quiero seguir manteniendo siempre la edad de los 18 años, que hay que ser rebelde con todo y hay que intentar de alguna forma no estar de acuerdo con nada, pero intentar de alguna forma hacer algo distinto y que se pueda hacer. Y esa ha sido mi filosofía durante tantos años y todavía los que me quedan la voy a seguir manteniendo. A la gente hay que darle todo lo que podamos y más, porque en definitiva, como diría o como dijo hace tiempo Ferran Adrià, los clientes son ángeles caídos del cielo y como tales hay que tratarlos. Y por supuesto no cabe duda que lo más importante es invitaros a todos y a todas a que vengáis a Olvera, a que veáis lo que os acabo de decir, de gente amable, de gente que está por la gente y de que damos el 100% en todo lo que hacemos. Y cuando vengáis, el entorno que vais a ver, el castillo, la iglesia, la Vía Verde, la Ermita de los Remedios, el barrio de la Villa, que es algo espectacular, donde a partir de ahí el pueblo fue creciendo, yo creo que es una experiencia única e irrepetible.